Buenas noches. Este siguiente video vamos a hablar de un cono de revolución. Dice análisis de las características de los cuerpos que se generan al girar sobre un eje. Cono de revolución, o sea, cono de una vuelta. Si hacemos girar un triángulo rectángulo, aquí va a ser importante recordar que este triángulo rectángulo tiene dos catetos y la hipotenusa. Alrededor de uno de los catetos como eje, este es el eje, la hipotenusa describe una superficie curva, va a describir un círculo completo. Describe una superficie curva que se llama superficie cónica, es decir, al girar completamente va a formar un cono. Este se llamaría cono de revolución. Tenemos aquí al cateto eje y a la generatriz, que es la hipotenusa, y esto va a ser importante porque vamos a utilizarlo para resolver problemas con trigonometría, para hacer cálculos de encontrar volúmenes y áreas de conos. Entonces tenemos sus características. Esta parte, el vértice, que se llama cúspide, la generatriz, la directriz, que es en el sentido en el que gira, el eje que va de aquí hasta el centro, y eso es todo. Dice: la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo es el lado llamado generatriz o altura inclinada del cono, es decir, esta. El sodio limitado por una superficie cónica y por un plano llamado base, es la base, lado plano, llamado base, que corta todas las generatrices, se llama cono. Ahora vamos a ver algunas de sus características. Dice: toda sección paralela a la base de un cono circular es un círculo. Toda sección, es decir, que si yo lo corto aquí, lo puedo desprender y lo puedo hacer, si lo parto en dos va a poner un círculo, porque es paralela a la base. Todo corte que se le haga va a generar círculos, por lo tanto es verdadero. Dice: para generar el cono de revolución, la directriz hace un recorrido de 180 grados. Recordemos la generatriz y veámosla así para que podamos ver el movimiento de eso. Sería 180 grados, si no lo formaría, le faltarían otros 180. Por lo tanto, le vamos a considerar esto como falso. Dice: la altura de un cono es la perpendicular trazada desde el vértice a la base. Tenemos la perpendicular, este es la base, su perpendicular estaría a 90 grados desde el centro hasta la cúspide y sería perpendicular a la base, por lo tanto es verdadero. Dice: todo cono puede ser considerado como el límite de una pirámide inscrita en él. Esto puede ser considerado como una pirámide inscrita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un ejemplo semejante a lo que hicimos con el cilindro. Primeramente iniciamos, si ustedes pueden ver, un triángulo, no coinciden, tiene tres lados, lo vamos a pasar, cuadrado, coinciden en unos puntos, otros quedan saliendo. Dice, el cilindro debería estar que está inscrito, pero como no tengo ese material lo voy a hacer al revés. El cilindro está inscrito en esta figura, o si inscrito significa dentro. Con el cuadrado no, vamos a poner con el pentágono, y hay cada vez menos superficie que queda fuera. Entonces ahora tenemos el pentágono, ahora vamos a ponerlo con el hexágono. Si se dan cuenta, ya es menos la superficie que queda aquí, estas puntitas. Tal vez no se alcanza a ver, pero quedan unas salientes muy pequeñas. Vamos a poner con otro, con un hexágono, perdón, con un octágono, y aquí nos damos cuenta que ya la superficie y lo que queda es muy poco lo que no queda. Y apenas llevamos 8 lados. Ahora imagínense cuando lleguemos a 16 va a ser la mitad de esto, y en 64 va a ser la mitad de la mitad de la mitad, y cuando lleguemos a 128 ya prácticamente va a ser un cono, va a coincidir exactamente igual. Entonces, en estas figuras que tenemos del lado izquierdo, cuando tiene 5 caras, cuando tiene 10 caras, con 20 caras ya aparece casi la forma circular,
y con 40 caras ya parece un círculo. Digamos con 128 caras ya sería exactamente un círculo. Por lo tanto, vamos a poner que es verdadero. Dice, todas las propiedades así como la aplicación de las áreas y volúmenes de las pirámides no son aplicables a los conos. Le vamos a poner falso porque todas las propiedades que tenga una pirámide también las tiene el cono. La misma forma de buscar su área y su volumen para una pirámide exactamente es la misma para el cono. ¿Cuál es? Tomar su área de la base, multiplicarla por su altura y dividirla entre 3. Esa es la fórmula. O es decir, la otra propiedad de decir cuál es su área total. Bueno, pues vamos a sacarle el área a la base y vamos a sacar las caras laterales. Sumamos todas las caras laterales, se lo sumamos a la base y con eso tendremos el área lateral. Todas las propiedades de base y de volumen de una pirámide son exactamente las mismas que de un cono. Por eso le ponemos falso. Porque sí son aplicables todas esas propiedades. Después dice, dos conos de revolución son semejantes cuando son generados por lados homólogos de triángulos rectángulos semejantes. Es decir, si tengo este triángulo y tengo otro que es semejante, y al ser semejante y al hacer girar triángulos semejantes, pues van a producir cilindros semejantes. Siguiente dice, el área total de un cono de revolución es igual al área lateral por el área de la base. Aquí vamos a distinguir que menciona la palabra por. La respuesta debería ser, es igual al área lateral, que es toda esta, más el área de la base. Debemos unirlas para tener el área lateral. El área total, perdón. El área lateral más el área de la base. Por lo tanto, vamos a ponerle falso. Dice, dos conos circulares de base y altura iguales son equivalentes. Es decir, pues van a tener misma generatriz, mismas medidas de los catetos, por lo tanto van a ser iguales. Esto posiblemente vamos a dar un ejemplo para hacerlo más claro cuando lleguemos a cálculos. Dos conos de igual base son proporcionales a sus alturas y dos conos de igual altura son proporcionales a su base. Igualmente lo vamos a poner verdadero, pero vamos a tener que dar más ejemplos. Aquí no va a quedar tan claro. Dice, el volumen de un cono es el tercio del volumen de un cilindro de base y alturas iguales. Para poder hacer eso vamos a dar un ejemplo. Primero, para yo trazar o calcular el área de un prisma, lo que voy a hacer es voy a decir cómo calcularía un prisma. Voy a pensar que tengo este prisma. Es otro prisma que voy a colocar aquí. Y voy a decir, este prisma lo voy a descomponer. ¿Está bien? Lo voy a poner así para que ustedes lo observen. ¿Y cómo calcularía yo su volumen de este prisma? Primeramente sabría cuánto mide la base. Aquí, por ejemplo, mide 10 por 10 centímetros, tendría 100 centímetros. Y de altura tengo 5. Entonces, eso sería igual a que tendría 5 porciones iguales. Por lo tanto, el área total es área de la base por la altura. En este caso 5. Entonces, esto serían 10 por 10. 100 centímetros por 5 serían 500 centímetros cúbicos. Así es como calcularía. En este sería exactamente igual. Yo tendría que calcular el área de la base y multiplicarlo por la altura. Pero, ¿qué pasa con una pirámide? Primero tendría lo siguiente. Este es un prisma triangular. Es un prisma triangular, sus caras laterales son rectángulos y sus bases son triángulos, por eso se llama prisma triangular. Y este prisma triangular con este se pueden formar 3 pirámides con mismas medidas. Por esa razón, cuando queremos calcular, tienen la misma altura, vean. Y tenemos que si yo quiero una pirámide, es igual
al área de la base por la altura entre 3 porque forma 3 pirámides. Esto se aplica igualmente a una pirámide. ¿Cómo lo vamos a calcular? Área de la base por la altura entre 3. Y si las pirámides y los prismas tienen las mismas características, entonces significará que cuando yo quiera tener el volumen de un cono, voy a tener que tener área de la base por la altura entre 3, porque será equivalente a una pirámide que tenga es la misma propiedad que la pirámide. Entonces el volumen de un cono es el tercio del volumen de un cilindro de base y alturas iguales porque sería semejante. Sería una analogía entre un prisma y un cilindro, y de un cono y de un cilindro y una pirámide. Área de la base por la altura, área de la base por la altura entre 3. Serían unas demostraciones semejantes. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Buenas tardes.